Salmo 89, verso 26. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Oremos. Te damos gracias, Dios, que podemos leer este pasaje de tu palabra. Pido que me uses al exponerla, aplicarla a nuestras vidas y que esto nos ayude a ser mejores padres. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Toda escritura es inspirada por Dios. Y este pasaje, aunque podemos aplicarlo a nosotros y poder decir, mi Padre eres tú, a nuestro Padre Celestial, mi Dios y la roca de mi salvación, en el contexto se refiere al Mesías. Es un salmo profético concerniente a Cristo. Y miramos en el verso 20, hallé a David mi siervo, y miramos en David lo que es un tipo de Cristo, un título mesiánico de Cristo. Cristo es hijo de David y también se le dice que él es el rey. Ahora, David estaba reinando y en este pasaje, en sí este salmo no lo escribió David. Dios usó a Etán para poder escribir este salmo, pero la Biblia dice que su palabra es eterna, ya desde el cielo había sido escrita. Entonces Dios usó a Etán e inspiró que escribiese lo que Dios ya había en el cielo desde la eternidad pasada escrito. Y entonces en este salmo miramos que aunque habla de David, es un tipo, en este verso que leímos, el verso 26, de Cristo. Él, Cristo, Jesús, a propósito, Jesús quiere decir Jehová salva. Jesús es Jehová el Verbo manifestado en carne. En el principio de Génesis dice acerca de lo que es Dios, la palabra en hebreo, Elohim, es la palabra Dios en plural. Ahora es el único Dios verdadero, el creador del universo, pero manifestado en Jehová, como conocemos a Jehová el Padre, Jehová el Verbo y Jehová el Espíritu. Y entonces es este Dios que es manifestado en tres personas, tan Dios es Jehová el Padre, como Jehová el Verbo, como Jehová el Espíritu, tan omnipotente es uno y el otro, como omnipresente, como omnisciente, o sea, tan tiene todo poder, como tiene todo conocimiento, como está en todo lugar, y por eso dice, no hay Dios fuera de mí. Hay religiones que dicen que cualquiera puede llegar a ser Dios. Y los mormones son unos de ellos que en su falsa doctrina piensan que nosotros, los seres humanos, podemos llegar a ser Dios. Pero eso no es correcto. Dios dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios. Él es Dios y Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas y dice, no hay Dios fuera de mí, no conozco a otro. Quiere decir que Jehová es el único Dios verdadero y se manifestó, es manifestado en tres personas. Decimos, ¿cómo es eso posible? Bueno, de la misma manera que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego dice que creó a Adán y a Eva, a imagen de Dios los creó. Ahora, Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios es Dios, pero al hombre le dio atributos de Dios y a la mujer le dio atributos de Dios, y ambos, tanto el hombre como la mujer, somos creados a la imagen de Dios. Y decimos la humanidad, pero está compuesta ahora de 7.5 billones de personas, compuesta de hombres y mujeres, la humanidad, una humanidad manifestada en dos personas. Miramos un matrimonio, un esposo casado con una esposa, un hombre que siempre ha sido hombre desde su concepción, con una mujer que siempre ha sido mujer desde su concepción, unidos en matrimonio, y es el diseño perfecto de Dios. Y este es un matrimonio manifestado en dos personas. Bueno, el Dios verdadero
es manifestado en tres personas: Jehová, que conocemos como Jehová el Padre en el Nuevo Testamento; Jehová el Verbo, que conocemos como Jehová el Hijo en el Nuevo Testamento; y Jehová el Espíritu. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo número 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, aquí en los primeros dos versículos de la Biblia miramos que Dios es el creador y miramos al Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en los primeros dos versículos miramos a Dios y al Espíritu de Dios. Y luego miramos también en el capítulo 3 que dice el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ahora, esa voz se refiere a Jehová el Verbo. No es que Jehová el Padre hablaba en persona con Adán y Eva. Jesucristo dijo que nadie ha mirado a Jehová el Padre jamás, sino al Hijo. Quiere decir que nadie, ni Adán ni Eva, miraron a Jehová el Padre en persona. Entonces, ¿quién es el que hablaba con Adán y Eva? Era Jehová el Verbo. Y cuando dice la voz de Jehová Dios, se refiere a Jehová el Verbo. La voz, cuando nosotros hablamos, el sonido que sale de nuestra boca puede rebotar en las paredes y puede de esa manera moverse, pero aquí no se refiere a que el sonido de la voz de Dios se paseaba. El sonido no se pasea, el sonido puede rebotar, pero no se pasea. Cuando aquí dice que se paseaba en el huerto, se refiere a Jehová el Verbo. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, esta voz que se paseaba, este verbo que se paseaba, es Jehová el Verbo, es Dios. Quiere decir que en los primeros 3 capítulos de la Biblia, en los primeros 3 capítulos de Génesis, miramos a Jehová el Padre, a Jehová el Verbo y a Jehová el Espíritu. Ahora, lo asombroso es que aunque Adán y Eva pecaron, Eva, por ser engañada, que todo era perfecto, Jehová el Verbo hablaba con ellos. Ellos hablaban con Dios personalmente cada día, cada tarde. Dios había creado todo perfecto, un clima perfecto, todos los animales, ningún animal atacaba a Adán y a Eva. Los animales comían frutas y verduras. Y decimos, ¿cómo es posible eso? Oh, es imposible que un león coma frutas y verduras. ¿Que no miras sus dientes cómo están ahí? ¿No has mirado alguna vez a un oso panda? ¿No has mirado sus colmillos? ¿Y no sabes que comen bambú? Quiere decir que Dios, en ese paraíso perfecto, en ese mundo perfecto, los animales comían frutas y verduras, comían pasto, comían hierba, no atacaban a Adán y Eva, todo era perfecto, y Dios les dijo que comieran de todos los árboles, el fruto de todos los árboles. Imagínate que Dios les dijo que comiesen. Y si podemos decir cuál es el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva, claro, también les dijo que se reproduciesen, pero Dios le dijo que comiesen de todo fruto del árbol, todos los frutos. Ese fue el primer mandamiento. Disfruta de la fruta que yo he creado. Disfruta de la vida. Disfruta del jardín de Edén. Y le dijo, y reproduzcanse, tengan hijos. Eso no es pecado. El ser un padre no es pecado. El ser un padre es diseño perfecto de Dios. Pero Adán y Eva, estando en ese lugar perfecto, vino Satanás manifestado en la serpiente. Este ser que había sido perfecto en el cielo, Lucifer, el director de la música en el cielo, ahora se enorgulleció, estuvo tan orgulloso,
se enorgulleció tanto que dijo, yo no quiero que Dios me diga qué hacer, yo quiero ser igual a Dios. Y yo voy a sentarme como Dios y yo voy a hacer lo que yo quiera en mi vida. Y Dios lo desechó y llegó ese ser perfecto, esa luz perfecta, ese arcángel Lucifer, ese querubín, disculpen, ese querubín, ese ángel querubín, llegó a ser Satanás, el diablo. Y sabes que el diablo existe y sabes que los demonios existen. De cada 3 ángeles, un ángel fue engañado y se fue con Satanás. Y sabes que los demonios pueden poseer a animales. ¿Sabes que Satanás puede poseer a animales? Hay personas que han mirado animales poseídos. Recuerdan que Dios, cuando iba a sacar a la legión de demonios, a los 6,000 demonios que estaban en aquellos 2 hombres, aunque un evangelio nos especifica de uno que se arrepintió y Dios en ese evangelio menciona a uno, en el otro evangelio menciona a 2 hombres, y había 6,000 demonios y Dios los iba quizá a lanzar al infierno. Y los demonios le dijeron a Jesucristo, por favor, no nos envíes allá, por favor, mejor envíanos a esos cerdos. Y los demonios salieron con el permiso de Dios. ¿Sabes que Dios aún a esos demonios les contestó su oración, su petición? Dios es tan misericordioso que aún a los demonios a veces también les concede su petición. Y dijo, está bien. Y los demonios, los 6,000 demonios, la legión de demonios, entró en aquellos 2,000 cerdos y se fueron, se despeñaron ahí al agua. Y Satanás fue el primero en poseer este animal que se llamaba serpiente. No era como ahora, la serpiente de ahora. Y en lugar de decirle, oh, Dios es bien malo, Él es el peor, no, Él no hace nada bueno. Adán y Eva hubieran dicho, ¿qué no miras dónde estamos? ¿Qué no miras que todo es perfecto? Si hubiera dicho, Dios no existe, hubieran dicho, yo he mirado a Dios con mis ojos, manifestado aquí caminando con nosotros. Pero entonces lo único que pudo hacer Satanás es enfocarse en una sola cosa, en la única cosa que Dios les había dicho que no hiciesen. La única restricción que Dios había puesto para Adán y Eva. Y a veces pensamos que las reglas son malas, a veces pensamos que las restricciones son malas y a veces pensamos que debemos como padres dejar que nuestros hijos hagan lo que se les da la gana y no ponerle ninguna regla, no ponerles ninguna restricción porque pensamos, ay, si les decimos que no, ponemos reglas o restricciones, va a lastimar su ego, su ser, y va a cicatrizar quiénes ellos son, su personalidad, y debemos de dejar que sean únicos y que hagan lo que les da la gana. Pero no es así. Si tú vas a algún acuario y hay animales ahí, hay tiburones ahí, tú vas a estar agradecido que hay ese vidrio súper grueso dividiéndote de los tiburones. Si tú vas a algún zoológico y hay víboras ahí de cascabel o otro tipo de víboras venenosas, una cobra, vas a estar agradecido que hay una restricción, algo que no te permite estar donde ellas están, jugar donde ellas están. ¿Por qué? Bueno, para que las personas no agarren las serpientes, pero también para que las serpientes no muerdan, envenenen y maten a las personas. Entonces, esas restricciones para protegerte. No todas las restricciones son malas, pero Satanás se enfocó en la única restricción que ellos tenían: no comas del fruto del árbol del bien y del mal. Y luego le mintió a Eva y dijo, oh, es que Dios es malo. Dios no quiere que tú seas como Dios, porque bien sabe Dios que si tú comes de ese fruto, tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal. Ahora, ellos, cuando Satanás dijo, y vas a conocer el bien y el mal, no se refería a discernir entre lo que es bueno y malo. Ellos ya sabían que era malo comer de ese fruto.
Ellos ya tenían ese conocimiento. Cuando Él les dijo eso, se refería a que ahora ellos iban a tener el mal en ellos, ahora ellos iban a ser pecadores, ahora ellos iban a participar en el mal, experimentarlo, conocerlo, y que ahora ellos no iban a tener que hacer lo que Dios decía. Ahora vas a ser como Dios, en que Dios, a nadie le dice a Dios qué hacer. Ahora tú vas a poder hacer tu voluntad, tú vas a decidir lo que es bueno, tú vas a decidir lo que es malo. No vas a dejar que alguien te diga lo que es bueno y malo. Ahora tú decides. Tú vas a ser como Dios. Tú vas a saber lo que es bueno y lo que es malo para tu vida. Y si eso no es malo para alguien más o si es malo para alguien más, eso ya es algo individual que cada persona como Dios decide para ellos mismos qué es el bien y qué es el mal. Y sabes que ese engaño continúa hoy en día. Y un buen padre no es el padre que le dice al hijo y a su hija, lo que tú pienses que es bueno, hazlo, y lo que tú pienses que es malo, no lo hagas. Eso no es un buen padre. Un buen padre es aquel que le enseña a su hijo, a su hija, a sus hijos, lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo, porque lo que tú piensas que es bueno o malo realmente no importa. Lo que la ley dice que es bueno y malo realmente puede ser al revés. Hoy en día están diciendo que el aborto, como lo llaman ellos para no llamarlo homicidio, que es legal, y el que sea perfectamente legal no quiere decir que es perfectamente bueno o justo o correcto. Es legal en este país, pero sigue siendo homicidio delante de Dios. Y entonces no vamos a depender de las leyes del país que la gente pecadora ha aprobado para determinar lo que es bueno y malo, sino mirar lo que Dios dice que es bueno y malo. Pero sigue habiendo esa idea. Cada quien, tú decides lo que es bueno. Que el hijo decida lo que es bueno, que la hija decida lo que ella quiere hacer. No le pongas restricciones, deja que la sociedad le enseñe. Deja que los estudiosos y aquellos filósofos sean los que les enseñen, los psicólogos y los sociólogos sean los que los enseñen. Y en este mismo país, hace cientos de años o aún menos en algunos estados, la esclavitud era legal. A propósito, en España es ilegal la esclavitud y los países que fueron conquistados por España, aunque sí hubo guerras y fueron conquistados en ese sentido, pero no era permitida la esclavitud. En México la esclavitud no era permitida. Entonces los esclavos de Estados Unidos huían a México para recibir libertad, porque en México eran libres. Hay muchas cosas que podemos decir son malas de cada país, pero eso es algo bueno de México, que la esclavitud ha sido ilegal. En este país hubo un tiempo que la esclavitud sí era legal, pero eso no quiere decir que era correcta o que era bueno. Entonces la ley no vas a determinar lo que es bueno o malo basado en lo que la mayoría de la gente piensa en ese momento en el planeta Tierra, en el tiempo-espacio, sino en lo que Dios dice. Y ella fue engañada y ella comió y le dio a su esposo, y él, aunque no fue engañado, él decidió deliberadamente desobedecer a Dios y comió de ese fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, y el pecado entró en la humanidad y fueron separados, destituidos de la gloria de Dios. Y aunque Dios los había creado, ahora llegaron a ser hechos hijos del diablo. Pero Dios les dijo que Él mismo, Jehová el Verbo, aquella voz de Jehová Dios que se paseaba sobre el huerto, Él mismo les hizo una profecía. Y le dice en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le dice a Satanás, tú vas a herir al hijo de la mujer, pero ese hijo de la mujer
va a herirte en la cabeza. Y eso todo era una profecía mesiánica, la primer profecía concerniente a Cristo y el plan de redención de Jesucristo. Refiriéndose que él mismo, Jehová el Verbo, el mismo que hablaba con Adán y Eva, él mismo iba a manifestarse en carne, no siendo procreado por un hombre humano que ya tenía pecado, sino sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, concibiendo el cuerpo físico humano de Jesús en el vientre de María, e iba a nacer aquel santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Una profecía mesiánica. Y entonces miramos, aquel Hijo de Dios iba a ser aquel que iba a morir para redimirnos, para reconciliarnos con nuestro Creador. Y hay personas y religiones que dicen, todos somos hijos de Dios, pero eso no es correcto. Bíblicamente, Dios dice que hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. La Biblia dice acerca de aquellos fariseos religiosos que ellos mismos pensaban que por su propia fuerza, por su propio esfuerzo iban a ganarse el cielo. Jesús les dijo a esos fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Y entonces hay hijos del diablo, pero Dios dice que si dejamos que Cristo nos redima, entonces al ser redimidos somos adoptados espiritualmente en la familia de Dios y llegamos a ser hechos hijos de Dios. Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo eso gracias al Mesías, al Cristo, a aquel de que se refiere en este Salmo 89 y verso 26. Él me clamará, mi Padre eres tú. Quiere decir que Jesucristo, Jesús, Jehová el Verbo, manifestado en carne, ese cuerpo físico que iba a mirar la gente, que iban a decir, él nada más es un hombre, es una persona, es un ser humano, pero adentro de ese cuerpo físico, en lugar de estar un espíritu creado, iba a estar Jehová el Verbo mismo, Dios mismo manifestado en ese cuerpo, y él iba a decir, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y entonces Jesús en su carne física, en su cuerpo físico, era hijo de Dios, de Jehová el Padre, e hijo de María. Pero el espíritu adentro de ese cuerpo no tenía padre, no tenía madre, porque era Dios eterno, Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo que Jesús siendo Padre eterno? Sí, porque Él es nuestro creador. No Jehová el Padre, refiriéndonos a Jehová el Padre, Jehová el Verbo y Jehová el Espíritu, sino que Él era el creador, tan creador como Jehová el Padre y como Jehová el Espíritu. ¿Cómo que tan creador como Jehová el Padre y Jehová el Espíritu? Recuerden, estos tres son el único Dios verdadero. Elohim, Jehová. Miramos en Juan capítulo 1 que nos menciona acerca de Jehová el Verbo. En el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, noten el contexto, está hablando de Jehová el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin Jehová el Verbo, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y noten el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces regresando al Salmo 89 y verso 26, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Él me clamará, Jesús, quiere decir Jehová salva, y Jesús iba a clamar a Jehová el Padre, mi Padre eres tú. Al final, cuando él ya estaba crucificado, a punto de morir, sus últimas palabras, Eli, 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 lama sabachthani.
quiere decir? Quiere decir papá, papá, apá, apá, Padre mío, mi Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Ese cuerpo físico sí tenía un Padre. Por eso en el Nuevo Testamento lo conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu adentro de ese cuerpo es Jehová el Verbo. Y ahora nosotros, a través de Jesús, podemos también a Jehová el Padre llamarle Padre mío. Apá, papá. A Él también podemos decirle, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Pero ¿cómo podemos decirle al Creador del universo, al Creador del cielo y de la tierra, al Creador de los ángeles, al Creador de todo lo que existe? ¿Cómo podemos decirle, mi Padre eres tú? ¿Cómo podemos decirle, Padre mío, Padre celestial, siendo adoptados a la familia de Dios? De Jesucristo, Dios el Padre dijo, mi Hijo unigénito. O sea, de esa manera milagrosa, literal, física, solamente iba a haber uno que iba a ser encarnado, y ese es Jesucristo. Esa es la única encarnación que existe. Eso de la idea de los hindúes y otros de la reencarnación, eso no es de Dios, eso no es real, eso no es cierto, eso es un engaño de Satanás. Los espíritus de los animales, en primer lugar, tienen alma, sí, pero no tienen espíritu eterno. Los animales sí tienen sentimientos, emociones, inteligencia, conocimiento, pero no son espíritus eternos. Mueren y ahí dejan de existir. Entonces, no es cierto que el espíritu de una cucaracha, si se porta bien, después va a ser ahí una hormiga, y si se porta bien, después va a ser ahí un ratón, y si se porta bien, después ahí va a ser un gato, y luego un perro, y luego va a seguir subiendo hasta que ya sea un ser humano, y luego algún día va a ser un Dios. Eso es una mentira. Esa idea es falsa, es de Satanás. Pero Jehová el Verbo sí se encarnó y es el unigénito Hijo de Dios. Nunca antes ni nunca después sucederá. Es una vez para siempre. Por eso es vida eterna. ¿Y cómo puedes tú decirle a Jehová el Padre, mi Padre eres tú? Dejando que Cristo compre tu alma, que Él te adopte en la familia de Dios, que Él sea tu Padre celestial. Y ahora tú vas a poder, hermano, si tienes hijos, vas a poder mirar a tu Padre celestial y el ejemplo que Él es como Padre para tú imitarlo y tú ser un buen padre. Entonces no busques a filósofos y sociólogos y psicólogos para determinar cómo ser un buen padre. Busca lo que Dios dice. Y tú, al leer lo que Dios dice y obedecer lo que Dios dice, aplicarlo a tu vida, entonces tú vas a ser el padre que Dios quiere que tú seas para tus hijos. Si tú no tienes hijos, cuando tú te cases y tengas hijos, vas a poder ser el tipo de padre que tú debes de ser. Y aunque tu padre físico, tu padre biológico no haya sido un buen padre, puedes poner tus ojos en Cristo, puedes poner tus ojos en Dios, en Jesús, quiere decir Jehová salva, en tu Padre celestial, en Jehová el Padre, y mirar el tipo de padre que Él es, un padre perfecto, e imitarlo. Y entonces Él, cuando nos dice no hagas esto y pone esas restricciones, esas reglas, es para protegerte porque te ama, no es para hacer malo contra ti y no dejar que tú te diviertas. No es porque Él quiere impedir que tú disfrutes de la vida o de lo que Dios ha diseñado y los placeres que Dios ha diseñado. No, lo que Él está haciendo es protegiéndote para que tú sí puedas disfrutar de la vida como Él diseñó. Para que tú sí puedas vivir una vida que le agrada y una vida donde realmente estás satisfecho en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo nunca te va a satisfacer.
Aquel rico que edificó sus graneros pensando que cuando ya tenga tanto dinero, tanto grano en mis graneros, voy a estar satisfecho. Se llenaron los graneros y no estuvo satisfecho y dijo, ya sé, voy a tumbarlos y edificar otros. Y Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y todo eso que tienes, ¿de quién será? ¿De qué sirve todo eso si no vives para Dios, si no eres redimido por Cristo? Y entonces miramos en la Biblia cómo ser el padre que debemos de ser para nuestros hijos. Tú siendo un ejemplo a seguir. Pablo le dijo a la iglesia, imitadme a mí como yo sigo a Cristo. Imitadme a mí como yo sigo a Cristo. Entonces ustedes pueden mirarme a mí como padre y lo que yo he hecho bien, siendo padre de mis hijos, tú puedes imitarme en eso y decir, pues si el pastor hizo esto conforme a la palabra de Dios y ha sido de bien para sus hijos, entonces yo también voy a hacer eso. Ahora, hablando de aquellos que todavía tienen hijos, que están criando a sus hijos, ya si tus hijos son adultos, ya no es tu responsabilidad. Ellos ahora ya son independientes y la Biblia dice que cuando se casan los hijos deben de formar su propio hogar. Y entonces esto me refiero a aquellos que están criando a sus hijos y decir, bueno, ¿qué es lo que hace el pastor? ¿Qué cosas como padre han hecho que sus hijos sean mejores hijos que el promedio? Recuerdo hace años una persona me dijo, pastor, es que los niños normales no son como sus hijos. Ellos son diferentes, son rebeldes y ellos no son como sus hijos. La diferencia es que los padres no los han criado de la misma manera que nosotros los hemos criado. Ahora, no quiere decir que un hijo no decida ser rebelde en el futuro, así como Caín mató a su hermano Abel, teniendo ambos los mismos padres, Adán y Eva. Pero la mayoría de los hijos de Adán y Eva no fueron homicidas, solamente Caín. Ahora, yo no deseo que nadie sea homicida, y menos alguno de mis hijos, pero es más probable que tus hijos sean piadosos si tú eres un buen padre que si tú eres un padre impío. Entonces, lee la Biblia. Al leer un capítulo distinto cada día, en 3 años la lees toda y vas a leer lo que Dios dice concerniente a ser un buen padre. Y si tú lo lees para obedecerlo y lo aplicas en tu vida, vas a ser el padre que Dios quiere que tú seas. ¿Qué tipo de padre eres tú? ¿Qué tipo de hijo eres tú a tu Padre Celestial? ¿Eres un hijo obediente? ¿O nada más obedeces las reglas que sí te gustan y las que no entiendes o no te gustan, dices, bueno, esas no las voy a obedecer? ¿Qué tipo de padre eres tú? Sé un ejemplo a seguir a tus hijos. Que tu vida y tu obediencia a tu Padre Celestial sea un ejemplo a seguir a tus hijos. Que tú les digas, hijos, así como yo obedezco a mi Padre Celestial, ustedes obedézcanme a mí. Para muchos padres no les ayudaría eso. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a su Padre Celestial si es que son creyentes. Y si el padre está viviendo una vida rebelde hacia su Padre Celestial, ¿cómo le va a pedir a sus hijos que sean obedientes a Él? ¿Sabes que Dios nos ha dado autoridad en el hogar sobre nuestra esposa para protegerla y sobre nuestros hijos para protegerlos? Y siempre y cuando estemos sometidos a nuestro Padre Celestial, ¿tendremos autoridad para proteger a nuestra esposa y a nuestros hijos? Pero cuando tú decides no someterte a Dios, entonces esa autoridad se pierde. ¿En qué sentido? Que si un padre le dice a un hijo, fúmate esto, o embriágate, o emborráchate, o ve y fornica, y cualquier otro pecado en contra de Dios, ya perdió su autoridad, ya no tiene obligación el hijo de obedecer al padre. ¿Por qué? Dios dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces el padre debe de ser un ejemplo a seguir a sus hijos de obediencia a su Padre Celestial. Obedece a tu Padre Celestial y de la misma
forma y del mismo grado, de la misma cantidad que tú obedezcas a tu Padre Celestial, tienes autoridad sobre tus hijos para ser de bendición para ellos, para protegerlos, para guiarlos. Entonces, comienza siendo un buen hijo, un hijo obediente a tu Padre Celestial. Y vas a poder clamar a tu Padre Celestial: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Él, al adoptarte, eres ahora hijo de Dios. Un bebé no puede ni gatear, menos caminar o correr o trabajar, pero ya tiene vida. La Biblia dice que la palabra de Dios, la Biblia, es la leche espiritual, no adulterada. Es nuestra leche espiritual que nos ayuda a crecer en el Señor para comenzar a gatear en las cosas de Dios, caminar en las cosas de Dios, correr en las cosas de Dios. ¿Estás tú leyendo la palabra de Dios para obedecerla? ¿Estás tú siendo fiel a Dios? ¿Estás tú siendo el padre que tus hijos necesitan o quieres ser su mejor amigo? ¿Sabes qué? Dios no te dijo tú debes de ser el mejor amigo para tus hijos. Ahora, debes de ser amigo, pero no quiere decir que esa es tu meta como padre. Tu meta como padre es que seas un buen padre. Y a veces es decirle a tu hijo: eso no es correcto, eso no lo hagas. Y a veces a él o a ella no le va a gustar eso, pero tú eres su padre, no eres su mejor amigo, su mejor amiga. Su mejor amiga quizá le diga: haz lo que te dé la gana. Ahora, eso no es un buen amigo, pero pudiese ser su mejor amigo. Pero el padre debe de ser responsable de guiar a su hijo, a su hija, a sus hijos en los caminos de Dios. Y aunque eso cause que no les caigas tan bien, le vas a dar cuentas a Dios, no porque tan bien le caíste a tus hijos, sino que tan bien fuiste como padre. Y padre no es solamente alguien que biológicamente procreó a un hijo o a una hija. Los osos también de esa manera procrean hijos e hijas, pero los osos matan a sus hijos. La osa tiene que irse sola y criar a sus hijos porque el mismo oso ahí es enemigo de sus hijos. Hay hombres que, aunque son padres biológicamente, realmente no son buenos padres. Y entonces el punto no es nada más procrear hijos, el punto es crearlos en el camino de Dios, entrenarlos, mostrándoles primeramente en un ejemplo a cómo ser un hijo obediente con tu Padre Celestial. En este Día del Padre, ¿estás siendo un hijo obediente a tu Padre Celestial y estás siendo un buen padre a tus hijos? ¿Les dices que los amas diariamente cada vez que hablas con ellos? ¿Los alabas en las cosas que hacen bien? ¿Los amonestas y los entrenas y les enseñas y los guías en las cosas que necesitan aprender y saber y en la dirección en la que necesitan andar? ¿Les animas a que lean la Biblia y les preguntas acerca de lo que leyeron y cómo aplica a su vida? ¿Les muestras una vida piadosa en tu vida personal y en tu obediencia a tu Padre Celestial? ¿Y esperas eso de ellos? ¿Les corriges en amor consistentemente? ¿Qué tipo de padre eres? Si nunca has dejado que Cristo sea tu redentor, hoy Dios quiere redimirte, quiere salvarte. Y si tú eres un padre, te damos gracias en este día por ser un padre y por estar aquí deseando aprender más de las cosas del Señor. Y te animo a que seas un buen hijo a tu Padre Celestial y que seas un buen padre a tus hijos, para que haya esperanza en esta siguiente generación, para que tú disfrutes una vida que es diseñada por Dios, una vida piadosa, una vida bendecida, una vida con paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, con la protección de Dios, con la compañía de Dios. Pasas tu tiempo con tus hijos, platicando con ellos, jugando con ellos, conociéndoles, haciendo preguntas, conociendo acerca de lo que les gusta, que no les gusta. Pasas tu tiempo con tus hijos. ¿Sabes que tu Padre Celestial siempre está contigo?
y tú puedes hablar con tu Padre Celestial en cualquier momento en oración. Que tú estés disponible a hablar con tus hijos. Y entiendo, hay tiempos, nosotros no somos omniscientes, ni omnipresentes, ni todos todopoderosos, pero sí hay tiempo que podemos dedicar a nuestros hijos. Que ellos sientan esa confianza de poder preguntarnos cualquier cosa, poder comentarnos cualquier cosa y poder guiarlos en los caminos de Dios y decirles, esto no es correcto porque Dios lo dice y estas son las consecuencias que les suceden a estas personas que desobedecen a Dios, y que ellos puedan mirar con sus propios ojos la vida de otras personas. Y tú, hermano, hermana, vas a ser un ejemplo para bien o para mal, pero tú vas a ser un ejemplo para otros. Un ejemplo que sea bueno para seguir, o un mal ejemplo que digan, mira, no hagas esto porque si no te va a ir como a tal persona y mira cómo está y cómo terminó. Decide caminar con Cristo, decide agradecerle a tu Padre Celestial y decide ser un buen padre desde hoy. Este Día del Padre es un buen día para decidir someterte a Dios, ser un buen hijo espiritual a tu Padre Celestial y tú ser un buen padre a tus hijos. Oremos.